Muy buenos días a todos ustedes por la asistencia. Obviamente la compañera decía de que el lavado de manos es muy importante. Eso es una cultura también de cada uno de nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es cumplirlo. Estamos en un medio hospitalario donde que tenemos que evitar el cruce de las infecciones con un simple paso, como detallaba la compañera, con el lavado de manos. Vamos a evitar muchas infecciones cruzadas, y entre ellos también vamos a evitar lo que es brotes y epidemias. Dentro de la vigilancia epidemiológica que lo realizamos en el hospital, tenemos que ver lo que es la investigación de brotes o epidemias. Como dice en la diapositiva, el proceso salud-enfermedad tiene un pilar muy fundamental, lo que es la triada epidemiológica, que está compuesta por ¿cuál nomás? Por la gente, el huésped y el medio ambiente, que tiene mucho que ver. Cuando falla de uno de estos pilares, ya va a producirse una enfermedad, que lo podemos controlar cada uno de nosotros al colaborar o al incentivar con un pequeño detalle, como decía la compañera, con el lavado de manos. ¿Cuál es el objetivo principal que nos hemos propuesto? No solo como vigilancia epidemiológica, sino como el Hospital José Carrasco Artiaga, porque al cumplir o no cumplir las normas, es el Hospital José Carrasco Artiaga quien está engrandecido o empobrecido en cualquiera de los detalles que se den. Entonces, el objetivo propuesto es identificar y cuantificar, monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad, como les había mencionado en la triada epidemiológica. También un objetivo principal de la investigación de brotes o epidemias dentro del hospital es conocer la fuente de infección e identificar los factores de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a decir que es un brote? Es el número de casos de una enfermedad o situación de salud que se puede dar en cualquiera de los servicios o área hospitalaria que nos encontramos dentro del Hospital José Carrasco Artiaga, pero un número mayor de lo que se esperaba. Como les había dicho, el objetivo principal de la investigación de brotes o epidemias dentro del área hospitalaria es orientar con la finalidad de tomar decisiones. ¿Para qué? Para evitar que se sigan dando futuros sucesos y tratar de controlar o cortar la cadena epidemiológica para evitar futuros brotes. Pero este brote se da ¿en dónde? En un limitado en el tiempo, lugar y persona. Y tiene una fuente común de infección. Esta puede ser infecciosa o no infecciosa. Como definiciones básicas para la investigación de brotes o epidemias, tenemos que conocer qué es una endemia, qué es una epidemia y qué es la pandemia. Decimos que es endemia la enfermedad que se presenta en forma constante, pero esta es ilimitada en el tiempo y limitada en una zona específica. Cuando hablamos de una epidemia, casos que exceden a la incidencia normal prevista de lo que nos esperábamos, del caso de números esperados. Pero esta epidemia ya es limitada en el tiempo y en el lugar. Ahora hablamos de pandemia cuando se presenta una enfermedad en una área muy amplia. Y como pueden observar en la diapositiva, dice, sobrepasa un continente. Y ya no es en un lugar específico, sino ya pasa lo que es el área geográfica. Dentro de las definiciones también tenemos que ver cuándo se trata de un caso de brote o cuándo estamos frente a un brote o una epidemia. Como les decía, en un área específica o un área determinada dentro de nuestra institución. Vamos a ver qué es un caso en sí, cuándo se dice que es un caso posible, cuándo es un caso probable y cuándo ya se ha confirmado este brote. Entonces, la definición de caso es que se refiere a una persona de la población o de un grupo de estudio que posee cualquier enfermedad en sí y que está en un proceso de investigación. Eso definimos como un caso. ¿Cuándo se dice que es un caso posible? Cuando ya presenta signos y síntomas clínicos subjetivos de una enfermedad, que puede ser ya una mayoría de casos. Esto es un caso posible. Y pasamos a un caso probable cuando ya reúne todas las características de un caso posible,
pero esta ya tiene características clínicas típicas y epidemiológicas, pero todavía está pendiente en sí la confirmación de laboratorio. Para que ya sea un caso confirmado, tenemos que reunir los 3 pasos previos anteriormente. Y ya vamos a decir que es un caso confirmado cuando ya tenemos la confirmación del laboratorio. Es decir, ya tenemos sea el cultivo confirmado o descartado de la investigación del brote que se está realizando. Una vez que tenemos ya la sospecha que estamos ante un brote, tenemos que seguir pasos para llegar a la investigación de un brote. Tenemos que seguir el siguiente flujograma: revisión de la información existente, luego establecer definiciones de caso, en dónde estamos sospechando, en qué área determinada estamos sospechando de esta investigación de brote. Confirmaremos los casos, cuántos casos se han dado, cuántos casos se esperaba o cuántos están en los casos. Establecemos la tasa previa de enfermedad. Luego de esto ya se encontrarán los casos y a su vez se examinarán las características epidemiológicas del brote que se estaba sospechado y que se está investigando. Luego de esto ya tenemos que generar la hipótesis para ver por qué se dio, qué pasó, cuál es la fuente de infección que se dio en ese brote, en este lugar determinado. Esta hipótesis que fue generada en la investigación del brote, tenemos que probarla porque no solo tenemos que quedar en lo que estamos sospechando, sino en la investigación tiene que continuar. Por lo tanto, esta hipótesis debe ser probada. Conjuntamente con el laboratorio realizaremos la toma de muestras, como les había mencionado. El laboratorio es el que confirma o descarta. Una vez que ya se tiene por laboratorio confirmado, pasaremos a lo que es las medidas de control. ¿Qué tenemos que hacer frente a un brote? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a realizar frente a un brote donde que se esté sospechando? Como decía la compañera, con el lavado de manos que se cumpla al 100%, vamos a tratar de disminuir las infecciones dentro de nuestro hospital. Una vez que ya se hayan planteado todas las medidas de control, lo que vamos a hacer, no solamente ya se hizo la investigación, se tuvo todos los resultados, no solamente debe quedar ahí, se debe informar a las autoridades qué está pasando, cuál fue la investigación, a dónde llegamos y qué se hizo frente a esta investigación. Y en caso de que ya sea que tiene que salir fuera de nuestra institución, se debe informar al Ministerio de Salud Pública como ente regulador de nuestra institución. Ahora, las acciones para enfrentar un brote es necesario y muy importante. A la mínima sospecha que se tenga de un brote intrahospitalario, lo primero que vamos a hacer es notificar urgentemente a epidemiología, la vigilancia epidemiológica. Como les decía, con la finalidad de que se tiene que investigar, que se tiene que realizar, ver cuál es el foco de infección o la fuente de infección para que se produzca este brote. También, una vez que ya ha sido notificada vigilancia epidemiológica, vamos a empezar la investigación del brote para ver cuál fue el tipo de infección que se dio. Entonces, por eso es muy importante la notificación y la investigación. Luego, conjuntamente con las entidades dentro del interior de nuestro hospital, hacer la toma de muestras conjuntamente con el laboratorio, ya sean estas confirmadas para poder dar el informe final. Esto es en cuanto a la investigación de brotes y epidemias que se pueden dar o que se puede tener dentro de la institución hospitalaria en la que estamos nosotros hoy. Muchísimas gracias.